Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas, estimados y estimadas participantes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Me logran escuchar fuerte y claro? Por favor, ¿me podrían confirmar por el chat? Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Muchísimas gracias, estimado Cristian, muchas gracias, estimado Boris, bienvenido, bienvenidas, estimada Julia, Angélica, muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. Estimado Ricardo, por favor, y vamos a prender la camarita para poder iniciar con el evento. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por la confirmación. Estimados y estimadas, en esta tarde o en esta oportunidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado Aplicación de Penalidades en Contratos de Obra. En esta oportunidad nos estará acompañando el especialista Ricardo Vázquez Castañeda, que nos va a explicar con casuísticas, en una parte de la parte teórica, y luego viene la parte de responder las consultas, ¿no? Que en unos segundos voy a explicar acerca de ese punto. Antes de iniciar con el evento, voy a dar algunas reglas que muchos de ustedes ya tienen conocimiento acerca de estas reglas, pero es bueno recordar. Como sabemos, los eventos, en este caso el webinar, tiene una duración de aproximadamente de 1 hora con 30 minutos, el cual el tiempo es muy variable, puede que terminemos un poquito antes o puede que nos pasemos un poquito más de tiempo, ¿no? La primera parte es la parte explicativa, donde él nos va a comentar, ¿no? Nos va a compartir sus conocimientos con casuísticas. Para ello, por favor, les pedimos que estén súper atentos y atentas a la explicación. Durante esta primera parte también se va a utilizarse la herramienta de votaciones que les va a aparecer en sus pantallas. Son preguntas con opciones múltiples y ustedes podrán analizar cada pregunta y marcar la respuesta que corresponde. El objetivo es que la mayoría marque correctamente, pero si en caso por X motivo se equivocan, no se preocupen, estamos para aprender. En cuanto a las votaciones, son anónimos, no hay nota por medio. En este caso les pedimos por favor que participen todos y todas. Esto es la primera parte. Ahora la segunda parte va a ser responder las consultas que ustedes van a ir realizando durante la parte explicativa a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Ojo, acá por favor, todos tienen que dejar sus consultas a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Por ese medio, por favor, registren todas las consultas. Si ustedes realizan sus consultas a través del chat por donde me estaban respondiendo hace unos segundos, no vamos a responder, porque va a haber muchísimos mensajes y esas preguntas va a desaparecer. Entonces, estamos utilizando esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Todas las consultas que tengan a través de esta herramienta. ¿Y dónde la van a ubicar? En la parte inferior del Zoom. Ahí se encuentra esta herramienta llamada preguntas y respuestas, o también denominado como QIA. Si están con el dispositivo móvil, va a aparecer en la parte superior. Ojo, las preguntas tienen que ser relacionadas al tema expuesto. Si ustedes realizan consultas de casos particulares, el especialista no va a responder. Todas las consultas relacionadas a la exposición. Y por esta herramienta, preguntas y respuestas también, QIA. Ahora sí, vamos a presentar al especialista que nos va a acompañar esta tarde. Él es Ricardo Vázquez Castañeda, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE. Antes de dar inicio al evento, comentarle acerca del material, ya se encuentra en el resumen del evento en el aula virtual. Si desean, pueden ir descargando estos precisos momentos para que revisen junto con el especialista, o también esperar hasta las 5 de la tarde. Sí, a esa hora voy a pasar el enlace a través del chat del Zoom para que puedan descargar. La asistencia ya fue configurada, en este caso ya fue considerado al momento de ingresar a través del aula virtual. Estimado Ricardo, es un honor contar con su participación y ya vamos a iniciar con el evento. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, Yoreila. Buenas tardes a todos. Muy agradecido por estar conectados y participando en este evento organizado por OCE. Bueno, mi nombre es Ricardo Vázquez. Como ya había adelantado Yoreila, soy abogado y trabajo en el OCE como especialista en la Dirección Técnico-Normativa. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la aplicación de penalidades en los contratos públicos y vamos a hacer un especial énfasis en la aplicación de las penalidades en los contratos de obra. Ahora, antes de entrar
en estricto al tema que hoy nos convoca, me gustaría poner sobre la mesa, alcanzarles, es una consulta, una pregunta, para poder saber su opinión respecto de este tema, ¿no? Estimado Bien, Ricardo, acabo de lanzar la ¿sí? pregunta número 1, ya se encuentra en la pantalla. Por favor, usted puede visualizar, coménteme. Sí, claro, puedo visualizarla. Ok, genial. Listo. Estimados y estimadas, por favor, analicemos la pregunta y marquemos la alternativa que corresponde. Vamos a dar aproximadamente unos 40 segundos para que puedan analizar la pregunta y marcar la respuesta que corresponde. Voy a leer la pregunta para las personas que no pueden visualizar. Por favor, ustedes nos dejan sus respuestas por el chat. Y nos dice lo siguiente. Respecto a las penalidades, ¿qué afirmación es correcta? Tenemos alternativa A, la penalidad por mora y las otras penalidades en conjunto no pueden exceder el 10% del monto del contrato. Alternativa B, pueden sumar en conjunto hasta un 30% del monto del contrato. Alternativa C, se imponen ante la verificación de cualquier incumplimiento. Alternativa D, la penalidad por mora se aplica de manera automática. Por favor, participemos, no hay nota por medio, es totalmente anónimo. Ya contamos con 58% de participación, 60% de participación. Muchas gracias, estimada Karim, por dejar su respuesta por el chat. Fantástico, sigamos sumando. En 10 segundos finalizamos con esta pregunta. Ya contamos con 70% de participación, sigamos sumando, sigamos sumando. Sigamos sumando, sigamos sumando. Ahora sí, voy a finalizar con esta pregunta y la respuesta ganadora es la alternativa A con 62% de participación. Luego tenemos la alternativa C con 19% de participación, la alternativa D 13% de participación y la alternativa B 5% de participación. Adelante, estimado Ricardo. Gracias. Gracias, Yoreila. Es muy importante tener en cuenta este primer punto. Bueno, he visto que la mayoría ha marcado la alternativa A. No obstante, la alternativa A se señalaba que tanto la penalidad por mora como las otras penalidades en conjunto no podían superar el 10% del monto del contrato. No obstante, si es que nosotros vamos al y numeral 161.2 del reglamento, lo que nos dice es que la penalidad por mora y las otras penalidades no pueden superar cada una el 10% del monto del contrato vigente. Entonces, en realidad esa no es la respuesta correcta, sino la respuesta correcta es la última alternativa, que señala que la penalidad por mora se aplica de manera automática. Pero de todo eso hablaremos el día de hoy. Bien, sin otro preámbulo, habría que empezar con lo que nos compete. Ok. Bien, esta exposición va a tener fundamentalmente dos partes. Una primera parte donde se abordarán los problemas generales, los aspectos generales de la aplicación de penalidades, y una otra parte, una segunda parte, en la que nos enfocaremos propiamente al asunto de la aplicación de las penalidades en los contratos de obra. Bien, la primera noción que quisiera poner sobre la mesa es esta, la noción o la definición de contrato público. Según el reglamento, un contrato es un acuerdo, esencialmente es un acuerdo. Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial dentro de los alcances de la ley y el reglamento. Seguramente para las personas que están involucradas con los asuntos jurídicos, esta definición les resulte medianamente clara. No obstante, porque tiene algo es algo técnica, no obstante, de esta definición lo que me gustaría resaltar es la sustancia o el objeto, la sustancia de lo que es un contrato, ¿no? Sobre todo porque esto nos lleva al siguiente aspecto, ¿no? O sea, un contrato es esencialmente un acuerdo. Es un acuerdo que tiene un contenido
que se le denomina objeto, es decir, el contrato tiene un objeto que es el conjunto de obligaciones recíprocas sobre las que versan el contrato, sobre las que versa el contrato. En un contrato público, pues, estas obligaciones pueden consistir en la entrega de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. Tiene una finalidad pública que, bueno, implica que está dirigido el contrato o está contemplado como un instrumento para satisfacer un interés público. Tiene una forma que es el medio físico en el que se expresa el contrato, que está conformado por los documentos del procedimiento de selección, la oferta ganadora y los documentos que establezcan obligaciones para las partes. Y otro elemento es el plazo de ejecución contractual, que es el tiempo del que dispone el contratista para la ejecución de prestaciones. Esto de aquí es como una suerte de anatomía del contrato. Estos 5 puntos son los elementos que debe tener todo contrato. A efectos del tema que hoy nos convoca, es importante tener en consideración 2 de ellos: el objeto del contrato y el plazo de ejecución contractual. ¿Por qué? Porque con estos aspectos, con estos elementos se encuentran íntimamente ligadas las penalidades. Pasemos a la definición de penalidades, ¿no? Una penalidad es un pacto accesorio por el cual se crea una obligación destinada a fijar la reparación económica para el caso en que se configure algún incumplimiento. El incumplimiento puede versar o puede estar referido a estos 2 elementos del contrato a los que hemos hecho referencia al momento de poner sobre la mesa, digámoslo así, su anatomía, ¿no? Puede estar referido a las obligaciones que forman parte del contrato, es decir, la penalidad lo que es una obligación que está dentro del contrato, pero que es accesoria, que tiene una función, que es resguardar el objeto, el cumplimiento de estas obligaciones, ya sea el objeto del contrato o el plazo de ejecución contractual, como vamos a ver más adelante, ¿no? La penalidad está sujeta, por tanto, al hecho de que se active un incumplimiento. O puesto de otra manera, a la inversa, la penalidad es un pacto, es una obligación que está dormida, pero que despierta, se activa al momento en que se verifica el incumplimiento que ha sido establecido en las bases y que precisamente genera la activación, según las bases, de esta penalidad, ¿no? Usualmente, es importante considerar que la penalidad tiene 2 finalidades: una finalidad compulsiva, es que busca cautelar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, y también una finalidad resarcitoria, según la cual lo que busca es precisamente indemnizar a la entidad de manera anticipada ante un incumplimiento de las obligaciones, ¿no? O sea, supone el incumplimiento una suerte de daño, ¿no? El incumplimiento es como que de por sí o en sí mismo implica una afectación a la entidad, una afectación a la finalidad del contrato, y por ende lo que busca es esta penalidad que se activa cuando aparece este incumplimiento, es resarcir o indemnizar a la entidad por este incumplimiento. Entonces, estas son las finalidades, esa es la definición de penalidades, ¿no? Son obligaciones accesorias que buscan cautelar el cumplimiento de ciertas obligaciones que se consideran como principales. La normativa de contrataciones del Estado contempla 2 tipos de penalidades: una penalidad por mora, que es el primer tipo, y las penalidades distintas a la mora, o otras penalidades. La penalidad por mora es aquella que se impone al contratista cuando éste no cumple
con ejecutar el contrato dentro del plazo previsto, ¿no? Una determinada entidad contrata insumos para el programa de vaso de leche, digamos, contrata la adquisición de avena o leche. Entonces, le otorga a la entidad, como parte del contrato, un plazo, no sé, de 30 días para cumplir con la entrega de estos bienes. No obstante, todos los contratos públicos tienen dentro de sí una penalidad por mora que se activa en caso el contratista no cumpla con entregar, en nuestro ejemplo, los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. De la penalidad por mora, una de las primeras ideas que tenemos que tener claras es que es de aplicación automática. ¿Qué significa que sea de aplicación automática? Es de aplicación automática porque no se realiza ninguna actividad adicional más que la verificación de que no se ha entregado el bien dentro del plazo, de que no se ha culminado con la obra dentro del plazo. Basta con que se verifique ese hecho y la penalidad se impone de manera automática por cada día de retraso, como veremos más adelante. Hay una posibilidad de que no se te aplique siempre que tú, como contratista, puedas justificar que no has podido cumplir con entregar el bien, prestar el servicio o ejecutar la obra dentro del plazo debido a que acaeció alguna circunstancia que no te resulte imputable a ti. Razón por la cual tú solicitas que se te amplíe el plazo que se te había otorgado inicialmente o simplemente solicitas que se te justifique los días de retraso en los que hayas incurrido. Entonces son dos vías para evitar la aplicación de la penalidad por mora que, como hemos dicho, tiene carácter automático, es de aplicación automática. Entonces, bien, esta es nuestra primera idea. Penalidad por mora es de aplicación automática y se impone cuando el contratista no cumple con ejecutar las prestaciones dentro del plazo contractual. Después, cabe la posibilidad de que se impongan otras penalidades. En general, estas otras penalidades no son un instrumento que les permite a las entidades cautelar el cumplimiento de sus obligaciones principales. Entonces, estas otras penalidades, esto sí, tienen que estar referidas a incumplimientos distintos del plazo de ejecución contractual. Digamos que estamos en un contrato de servicio de vigilancia y pues para cumplir con la finalidad de nuestro contrato, nosotros requerimos, por ejemplo, que todo el personal de vigilancia se encuentre correctamente uniformado y correctamente identificado. Como es de mi interés que el contrato se ejecute en estos términos, yo consigno en las bases del procedimiento de selección que voy a aplicar una penalidad si es que verifico que los miembros del personal de seguridad no se encuentran correctamente uniformados, por ejemplo. Este es un ejemplo de estos otros tipos de penalidades que, como se ve, lo que buscan es custodiar otro tipo de obligaciones o cargas del contrato distintos al retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones. Entonces, una idea o dos ideas importantes sobre estas otras penalidades que las vamos a ver con detalle, claro, aplicado al caso de obras, ¿no? Dos ideas fundamentales. La primera es que tiene que ser una penalidad que sancione un incumplimiento distinto del retraso injustificado. No se puede utilizar estas otras penalidades para sancionar el retraso injustificado.
Pongamos un ejemplo para centrarnos, para enfocarnos bien en este punto. Imaginemos que hemos contratado el servicio de una consultoría. Una consultoría tiene, pues, o podemos dividir la entrega del estudio, de la consultoría, en partes o en entregas parciales, en informes, como sabemos que muchas veces se hace, ¿no? Entonces, una consultoría, por la naturaleza del contrato, que es un contrato de ejecución única, solamente podría yo aplicar la penalidad por mora, o por regla general, digamos, no solamente. Por regla general yo podría aplicar la penalidad por mora si es que se incumple el plazo total, ¿no? Ahora, yo puedo establecer unas penalidades, o yo puedo pensar en, como yo quiero que la entrega de estos informes parciales se realice dentro del plazo, dentro de determinados plazos. Entonces yo puedo decir, ya, si es que me incumple el plazo total, le cae penalidad por mora. Si es que incumple mis plazos parciales, entonces yo voy a ponerle otra penalidad, no sé, el 50% o el 25% de una UIT por cada día de retraso para las entregas parciales. Eso yo no lo puedo consignar como otras penalidades, porque yo lo que estaría haciendo allí es sancionar el retraso injustificado. Claro, de las entregas parciales, sí, pero de todas maneras está vinculado con el retraso injustificado en la ejecución de la prestación. Entonces no es posible eso. Lo que sí es posible es, en el mismo contrato, establecer un cronograma y aplicarle penalidad por mora en cada una de estas entregas parciales. Entonces es importante este punto porque muchas veces se consignan penalidades para sancionar retrasos injustificados. Y finalmente estas penalidades, estas otras penalidades, se van al arbitraje, generan gastos para ambas partes y finalmente estas se caen, ¿no? Estas se caen porque estas otras penalidades no tienen la finalidad de sancionar el retraso, sino incumplimientos distintos al retraso. Bien, para no explayarnos más, apuntemos algunas ideas, algunas consideraciones finales respecto de esta parte general de las penalidades, ¿no? Según el reglamento, cada uno de estos dos tipos de penalidades puede alcanzar un valor de 10% del monto del contrato vigente. Es decir, la penalidad por mora puede llegar a un máximo del 10% y a su vez las otras penalidades también pueden llegar a un máximo del 10%. Es decir, que en suma las penalidades pueden llegar a alcanzar el 20% del monto del contrato vigente. Este concepto de contrato vigente es preciso tenerlo claro, tener claro su alcance. ¿Cuál es la diferencia entre contrato vigente y contrato original? El contrato original es, pues, el que se celebra al momento de la suscripción del contrato, o el que existe al momento de la suscripción del contrato, ¿no? Digamos, ¿no? Para la adquisición de unos tomógrafos, yo solicito la entrega, ¿no? de 4 tomógrafos por un valor de 2 millones de soles, ¿no? Para ponerles un ejemplo cualquiera. Luego, yo pido un adicional de un tomógrafo por 500.000 soles, ¿no? El monto del contrato original sería 2 millones de soles y el monto del contrato vigente sería 2.500.000 soles. Es decir, el contrato vigente es el contrato que ha sido afectado por modificaciones contractuales, adicionales, ampliaciones de plazo, modificaciones convencionales, entre otros, ¿no?
ese es el monto del contrato vigente. Y esa es su diferencia con el contrato original. El contrato original es el que se celebra, contrato vigente es el original, pero afectado, ¿no? Con las añadiduras que hayan habido dentro o en el proceso de ejecución contractual. Entonces, es importante tener en cuenta también que en caso se alcance este monto máximo de penalidad, es decir, el 10% del monto, o el 10% por penalidad por mora, o el 10% de las otras penalidades, en cualquiera de estos dos casos, alcance el 10% de uno o el 10% del otro, la entidad se encuentra habilitada para resolver el contrato. Entonces, ahí hay una consideración muy importante que es el monto. Finalmente, tenemos la forma de cobro, que es que las penalidades se deducen, es decir, se descuentan de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, en el caso de obras, del pago final o de la liquidación final, según corresponda, ¿no? O si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Bueno, en este caso no habría mucho que añadir, está clarísimo el modo en que se cobra las penalidades. Bien, para culminar con esta primera parte, tenemos el siguiente caso, que se los voy a leer y luego daremos pase a que ustedes participen a través del instrumento de consultas. Bien, este es el primer caso de nuestra sesión de hoy. El gobierno regional de Maynas contrata la adquisición de 2 retroexcavadoras que cuestan 150.000 soles cada una, un monto total del contrato de 300.000 soles. Posteriormente ordena como adicional la adquisición de una retroexcavadora, adicional, la cual tiene el mismo precio, es decir, 150.000 soles, y debe ser entregada en el mismo plazo de las 2 maquinarias contratadas inicialmente, ante un retraso en la entrega conjunta. ¿Cuál es el monto máximo de la penalidad por mora que se puede aplicar al contratista? Bueno, a ver, vamos a ver qué opinan. ¿Cuál es su respuesta? No sé si Aurelia podría ayudarme con las consultas. Claro que sí, estimado Ricardo, vamos a lanzar la pregunta número 2 o la votación número 2. Acá tenemos las alternativas, pueden visualizar en la lámina y también tienen esta herramienta llamada votaciones. Tenemos la alternativa A con 15.000 soles, la alternativa B con 30.000 soles, la alternativa C con 40.000 soles y la alternativa D 90.000 soles. Por favor, vamos a participemos, ya contamos con 20% de participación, no tengamos miedo, si en caso nos equivocamos, estamos para aprender. Sigamos sumando, 28% de participación, 30% de participación. Y vamos a dar aproximadamente unos 25 segundos para poder finalizar esta votación. Adelante, participen, por favor, sigamos sumando. Sigamos sumando, ya contamos con 60% de participación. Vamos a dar aproximadamente unos 5 segundos para poder finalizar con esta pregunta. Ahora sí, vamos a finalizar con esta pregunta y la respuesta ganadora es la alternativa C con 52% de participación. Por otro lado tenemos la alternativa B con 33% de participación, mientras que la alternativa A tiene 15% de participación y la alternativa D 1% de participación. Adelante, estimado Ricardo. Bien, acertadamente la mayoría ha contestado la alternativa C.
que es 45.000 soles. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la penalidad por mora puede alcanzar un monto máximo de 10% del monto del contrato vigente. El contrato vigente es distinto del original, como dijimos, porque contiene las modificaciones contractuales como los adicionales. Entonces, el contrato original era de 300.000 soles, pero con la retroexcavadora adicional que se pidió, es ahora el monto del contrato vigente 450.000 soles. Y el 10% de 450.000 soles es 45.000 soles, como sabemos. Entonces, es por esta razón que la alternativa C es la respuesta correcta. Bien, dicho esto, vamos a ingresar ahora en el tema específico que nos convoca, que son las penalidades en el contrato de obra. Bien, naturalmente, como es un objeto contractual que está... Perdón, ok. Naturalmente, como es un objeto contractual que está regulado por la normativa de contrataciones del Estado, este aspecto general, según el cual son dos tipos de penalidades, también rige aquí en los contratos de obra. Entonces, los contratos de obra se puede aplicar o penalidad por mora o otras penalidades. ¿Cuáles son los aspectos específicos que hay que tener en cuenta? Es el momento desde el cual se aplica la penalidad. En la penalidad por mora, por ejemplo, en realidad la penalidad por mora es el aspecto donde es importante tener en cuenta el momento, ¿no? Un contrato de obra es un contrato de ejecución única. ¿Por qué? Porque se satisface el fin del contrato cuando entregas la obra en su totalidad. Cuando tú culminas con los trabajos de la obra, recién en ese momento se ha cumplido con el fin del contrato. La penalidad por mora, entonces, por ser un contrato de ejecución única, se aplica desde el vencimiento del plazo de ejecución contractual. Es decir, si es que yo tengo un contrato cuyo plazo es de 30 días, digamos, para la ampliación o mejoramiento de un UGEL o de un colegio, si es que el plazo es de 30 días, es a partir del día 31, desde el cual me van a aplicar una penalidad por mora por cada día de retraso. Desde el día 31. Surgiría una pregunta natural frente a eso, ¿no? ¿Es posible, entonces, que se apliquen penalidades por la falta de cumplimiento de hitos? No es posible, no es posible, por la naturaleza del contrato, que es un contrato de ejecución única, y por las peculiaridades del contrato de obra, que vamos a verlo más adelante. En el contrato de obra, también tenemos estas otras penalidades. Son penalidades distintas a la mora, pero que en los contratos de obra se subdividen a su vez en dos grupos. Las penalidades que tienen carácter obligatorio, que son aquellas que están contempladas en el reglamento, que ya las vamos a ver cuáles son, pero les voy adelantando. Por ejemplo, la ausencia del personal clave en la obra es un incumplimiento, perdón, es un incumplimiento pasible de aplicación de penalidad. La falta de absolución de consultas anotadas en el cuaderno de obra también es un tipo de incumplimiento que es sancionado con penalidad. Estas penalidades se tienen que incorporar o se incorporan en el contrato de obra sí o sí, por mandato del reglamento. Después, también es posible que la entidad
a su criterio, pueda sancionar algunos incumplimientos o algunas cargas, ¿no? Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero eso sí, al igual que en el caso anterior, o cuando hablábamos de los aspectos generales, recordemos que respecto de estas otras penalidades hay que tener en consideración dos aspectos, ¿no? Un aspecto es que tienen que sancionar incumplimientos distintos del retraso injustificado, y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que tienen que estar obligatoriamente incorporados en las bases. Si es que no están incorporados en las bases, posteriormente, es decir, ya en la ejecución del contrato, no es posible incorporar estas penalidades. No es posible aplicarlas, cobrarlas, no hay forma. Bien, entonces, adentrémonos. Bien, adentrémonos en esto. Quizás, bueno, acá un pequeño cuadro que de repente ayude a dar una imagen un poco más didáctica del tema, ¿no? El gran conjunto son penalidades en los contratos de obra, por mora y otras penalidades, y estas otras penalidades se subdividen en obligatorias y facultativas a su vez, ¿no? Penalidad por mora. Como hemos adelantado, la penalidad por mora en las obras se aplica de manera automática al retraso en la culminación de los trabajos de la obra, por ser un contrato de ejecución única. Y el monto máximo que puede alcanzar es del 10% del monto del contrato vigente, como ya sabemos. ¿Cuál es la regla aplicable para la penalidad por mora en los casos de obra? Entre otras, esta es la central, ¿no? Que es el retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y pueden dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a las que se refiere el presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado en la ley al reglamento del contrato según corresponda. Vamos a darle sentido a este párrafo en las siguientes láminas, no se preocupen. Bien, para poder comprender la aplicación de la penalidad por mora en las obras, es necesario tener unas ideas generales, sin profundizar demasiado, porque es un tema técnico y complejo, pero es necesario tener en cuenta cuál es el proceso de verificación o de culminación de un contrato de obra. La culminación, llamémosle culminación a ese periodo en el cual se terminan con los trabajos y se verifica que la obra se haya ejecutado conforme a los términos contractuales, conforme a los aspectos técnicos y normativos contemplados en el contrato. Bien, esta verificación tiene, digamos, dos etapas nítidamente diferenciadas. Una primera etapa que es de conformidad técnica y otra etapa que es propiamente de recepción de obra. En esta primera etapa de conformidad técnica se verifica el cumplimiento de lo establecido en planos, especificaciones técnicas y de calidad. Esta conformidad técnica se encuentra a cargo del supervisor de obra. Es básicamente un ejercicio de carácter técnico, técnico en el sentido o en la materia de construcción. Por eso es que se encuentra a cargo del supervisor, que es un profesional especializado en este tema. Aquí se ven los aspectos relacionados, o este es el lugar central para ver los aspectos relacionados con la adecuada o inadecuada ejecución de partidas o de subpartidas, de metrados. Se verifica que los trabajos se han ejecutado conforme a los planos, las especificaciones técnicas, en fin, ¿no? Es una parte esencialmente técnica. La otra parte, el otro momento es la recepción, que es un momento
fundamentalmente en el que se ve el aspecto funcional y operativo de la infraestructura. ¿No? Aquí se conforma un comité de recepción y junto con el contratista y el supervisor verifican el funcionamiento y operatividad de la infraestructura. En cualquiera de estas etapas se puede aplicar penalidad por mora en la medida de que se verifique que no se ha culminado con los trabajos o no se han subsanado las observaciones dentro del plazo. Un poquito más de detalle para poder comprender este tema. Desde su inicio, el inicio de la ejecución física, transcurren los días, hay ampliaciones de plazo, en fin, todos los aspectos, todas las contingencias que pueden ocurrir en la ejecución de un contrato de obra, que es pues, el objeto contractual, como sabemos, más complejo. El asunto es que llega un momento en que la ejecución física, la ejecución de los trabajos, acaba. Y pues el residente de obra, que es el representante técnico de la entidad, tiene que anotar en el cuaderno de obra este acto de que se han culminado con los trabajos. Bien, luego hay un plazo de 5 días para que se lleve a cabo esta primera etapa de la que hablamos en la lámina anterior, que es de conformidad técnica, para que el supervisor pues expida el certificado de conformidad técnica en la medida de que verifique que la obra se ha ejecutado correctamente desde el punto de vista técnico, es decir, acorde a los planos, especificaciones técnicas, en general, ¿no? Bueno, acá un comentario, ¿no? Alguien podría decir, es el plazo de 5 días puede resultar demasiado corto para una actividad de esta envergadura. Pero en realidad debemos de tener en cuenta que la actividad de supervisión es una actividad permanente, ¿no? De tal manera que, pues, esta verificación que se hace en estos 5 días no es sino una prolongación de la actividad permanente de supervisión que el supervisor ha venido realizando durante la ejecución de los trabajos, ¿no? Bien, no es objeto profundizar mucho en este procedimiento. Pasemos rápidamente. Luego de que se emite la conformidad técnica, hay un periodo en el que se conforma el comité y el comité realiza esta verificación del funcionamiento, ¿no? En esta etapa, en este periodo de 20 días. Luego el comité de recepción de obra tiene la posibilidad tiene 2 posibilidades. Una es que diga que no hay observaciones, cuestión bastante poco usual, para ser sinceros, ¿no? Que no hay observaciones, pero puede ocurrir que no hay observaciones y entonces se recibe la obra, se suscribe el acta de recepción y se procede a la liquidación y todo felicidad. La otra posibilidad es que sí diga que hay observaciones, que hay ciertos defectos advertidos en esta etapa de verificación del funcionamiento y operatividad. Y aquí viene el tema que está relacionado con las penalidades. Si es que hay observaciones, entonces el contratista se encuentra en la obligación de subsanarlas. Entonces, para que el contratista subsane estas observaciones, se le otorga un plazo. Si es que el contratista no subsana estas observaciones dentro del plazo, o es decir, o se demora al momento de la subsanación de estas observaciones, ese periodo de demora injustificado de
Estas observaciones se imputan cada día como penalidad por mora. Ese es el sentido del párrafo inicial que teníamos. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que excede el plazo otorgado, ahora ya tenemos el contexto, ¿no? Excede el plazo otorgado por la entidad para la subsanación de las observaciones, ¿no? Se considera como demora para efectos de las penalidades que corresponden. Bueno, la que corresponde es la penalidad por mora. Y puede dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado en la ley, que como hemos dicho es el 10% del monto del contrato vigente. Bien, entonces ese es el sentido de la aplicación de penalidades. Pueden configurarse muchos supuestos. Por ejemplo, puede darse el caso de que yo tenía prevista la culminación de mi obra para este 1 de febrero. Y pues yo anoto que he terminado los trabajos recién el 20 de febrero. Entonces ahí nomás ya tengo 19 días de penalidad por mora. Por cada día de retraso me van a aplicar penalidad, ¿no? Hay una fórmula, por cierto, en el artículo 162 del reglamento, que es con la que se calcula la penalidad diaria, ¿no? Se aplica la fórmula, tienes el monto de la penalidad diaria, y eso se multiplica pues por 19, y te aplican la penalidad por mora. Pero tú en realidad has entregado la obra el 20. Tú has entregado la obra el 20. El 20 has anotado que has culminado con los trabajos. Luego viene este proceso de conformidad técnica, y asumiendo que te hayan dado la conformidad técnica, viene el proceso de recepción de obra. En este proceso de recepción de obra pueden formularte observaciones. Si te formulan observaciones, bueno, durante el periodo en el que el contratista, el comité de recepción está verificando que se ha cumplido bien la obra, no te aplican penalidad. El periodo en el cual tú estás subsanando como contratista las observaciones, tampoco te aplican la penalidad. Pero si te pasas del plazo que te dio la entidad para que subsanes esas observaciones, ahí te aplican la penalidad. Entonces, digamos que tienes el plazo de 5 días, tú entregas culminas con las observaciones recién hasta el día 7, vas a tener 2 días de penalidad por mora más. Esos 2 días la vas a tener que agregar a los 19 días iniciales, y en la medida de que no excedas el 10%, que es el monto máximo, pues te la van a aplicar, y esto se va a descontar de, como hemos dicho, ¿no? De las valorizaciones o de la liquidación final, según sea el caso. Esta es la fórmula que les comentaba. Esta está en el artículo 162, anótenlo ahí, del reglamento. Bueno, no es una fórmula muy compleja. Básicamente hay 2 valores que tener en cuenta, ¿no? El monto del contrato vigente y el plazo vigente en días. El plazo vigente, haciendo un símil con el contrato vigente, bueno, el plazo vigente es el plazo que se ha modificado por sucesivas pues, ampliaciones de plazo. El contrato original era pues de 90 días, hubo una paralización, se te dieron unos 20 días más, pues el contrato ya no va a ser de 90 días, sino de 110 días, y ese es el plazo vigente, ¿no? Luego hay unos valores F que dependen del objeto de contratación y del plazo, ¿no? En nuestro caso, como es mayor a 60 días, aplica el 0,40, y en el caso, no, perdón, como es mayor a 60 días, aplica el
F0.15. Perdón. Bien, para culminar con esta etapa, tenemos un segundo caso, que es el siguiente. De la misma manera se los voy a leer y ustedes me dan la respuesta cuando Yoreila les ponga. Una entidad contrata la ejecución de una obra cuyo plazo de ejecución venció el 2 de febrero de 2023. Ojo, 2 de febrero de 2023. No obstante, la culminación de la obra es anotada el 9 de febrero. El supervisor anota y emite el certificado de conformidad técnica el 13 de febrero. La pregunta es, ¿cuántos días de penalidad se han configurado hasta el momento? Entonces, Yoreila, no sé si me podrías ayudar con la herramienta. Claro que sí, sí, vamos a lanzar el caso número 2 y ya tenemos en la pantallita, estimados participantes, por favor marquemos la alternativa que corresponde. Tenemos 4 alternativas: alternativa A, 7 días, alternativa B, 5 días, alternativa C, 11 días y alternativa D, 8 días. Por favor, analicemos bien el caso y marquemos la respuesta que corresponde. Hasta el momento contamos con 19% de participación. Sigamos sumando, sigamos sumando. Vamos a dar aproximadamente unos 30 segundos para poder finalizar con esta pregunta o con esta votación. Analicemos por favor bien el caso y marquemos la alternativa que corresponde. Sigamos sumando, sigamos sumando. Gracias, estimada Ruth, por su respuesta. Bien, estimada Ángela, en este caso, más probablemente tiene el Zoom en su versión antigua y entonces no le va a aparecer esta herramienta en su pantalla. Por favor, dejar su respuesta por el chat, como lo está haciendo el estimado Juan, el estimado Manuel, y algunos participantes sí están utilizando esta herramienta de votaciones. Por favor, los demás pueden dejar sus respuestas por el chat. Contamos con 60% de participación. En 5 segundos cerramos esta votación. Pues sigamos participando, por favor. Por el momento, la respuesta ganadora es la alternativa A, con 49% de participación, pero no se confíen, por favor. Y luego tenemos la alternativa C, con 33% de participación, la alternativa B, con 13% de participación y la alternativa D con 5% de participación. Ahora sí, voy a finalizar esta votación con 65% de participación y comparto los resultados. Como mencionaba, la alternativa ganadora es la alternativa A con 49% de participación. Adelante, estimado Ricardo. Ok, Yoreila. Bien. La respuesta, bueno, veo que han contestado en su mayoría acertadamente. La respuesta es 7 días, básicamente porque se cuenta desde el momento en que venció hasta el momento en que se culminan los trabajos, ¿no? Se aplica de manera automática, ¿no? Son 7 días porque recordemos siempre que cuando uno está en la etapa de ejecución contractual, los días se computan, o el plazo, perdón, se computa en días calendario y no en días hábiles. Si fuesen días hábiles, pues hubiese sido la respuesta 5 días, pero no, son días calendarios y son 7 días. La conformidad técnica, pues, es un proceso diferente, como ya lo hemos visto en las láminas anteriores. Bien. Ya continuando, o para finalizar, un punto muy importante. ¿Cómo se justifica o cómo evito la aplicación de la penalidad por mora? Bueno, pues naturalmente, perdón, puedes evitarla siempre y cuando el retraso en el que has incurrido
ha sido justificado, ¿no? Es decir, tú te has atrasado en la ejecución de la obra, en la culminación de la ejecución de la obra, porque ha habido pues un hecho ajeno a tu voluntad que lo ha motivado. Por ejemplo, en contratos a precios unitarios, tú has estado en el último tramo de tu obra de saneamiento, de carreteras, en fin, y has advertido de la necesidad de que se ejecuten mayores metrados. Pues la ejecución de mayores metrados es una causal de ampliación de plazo, y como tú tienes que cumplir con la finalidad de obra, tienes pues que ejecutar esos mayores metrados, y por ende ya no vas a acabar el 2 de febrero, sino, no sé, pues no, el 15, 17, según sea el caso, ¿no? Entonces, la solicitud y la aprobación de esta ampliación de plazo es la que te exime de la aplicación de la penalidad por mora, que es, como hemos dicho, automática. O sea, en principio, la penalidad por mora se aplica, sí o sí. Tú desvirtúas esa aplicación mediante una solicitud de ampliación de plazo. El otro camino que tú tienes es solicitar simplemente la justificación del retraso. ¿Cuál es la diferencia? Que una ampliación de plazo es una modificación contractual. Si es que hasta el día 2 de febrero tu contrato era de 100 días, y bueno, tú anotas el 9 de febrero, la culminación de los trabajos, pides ampliación de plazo por esos 7 días y te otorgan la ampliación de plazo por esos 7 días, entonces tu contrato ya no va a ser de 100 días, tu plazo ya no va a ser de 100 días, sino de 107 días. Y por esos 7 días de retraso, o mejor dicho, de ampliación de plazo, tú vas a tener, o el contratista va a tener derecho a que se le reconozcan los mayores gastos generales o mayores costos directos en los que se hubiesen incurrido. Hay una consecuencia económica de esta modificación contractual, que es la ampliación de plazo. Se modifica el contrato en cuanto al plazo, ya no 100, sino 107. ¿No? La consecuencia económica es esta suerte de indemnización de mayores gastos generales o costos directos. A diferencia de una ampliación de plazo, si es que tú solamente justificas entre el 2 y el 9, simplemente justificas, es decir, no pides una ampliación de plazo por X motivos. En realidad la más común es que no se haya solicitado dentro del plazo reglamentario, ¿no? Que son, como sabemos, 15 días de anotada la culminación de la causal. Si es que ya no tienes oportunidad de presentar una ampliación de plazo como contratista, entonces lo que sí puedes hacer, a efectos de que evites la aplicación de la penalidad por mora, es justificar y acreditar que esos 7 días de retraso no son por tu culpa, no son imputables a ti, y en esa situación la entidad tiene que responderte, y de considerarlo a bien, entonces puede calificar tu retraso como justificado y eximirte de la aplicación de la penalidad. Rápidamente entremos allá a la última parte de esta exposición, que son las otras penalidades. Vamos a hablar primero de las obligatorias. Una de estas penalidades obligatorias es la que podemos observar, ¿no? Es la obligación, o mejor dicho, la obligación que busca cautelar, o sea, la penalidad en realidad, bueno, quizás acá el título puede un poco confundir. Cuando se dice obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal acreditado, es la obligación que se busca cautelar. La penalidad es la consecuencia del incumplimiento de esta obligación. Esto de aquí está contemplado en el artículo 198 del reglamento, ¿no? Ocurre pues que el contratista tiene la obligación de ejecutar el contrato con el personal que acreditó al momento de la suscripción del contrato. Acreditas pues a un ingeniero, básicamente que cumpla con los requisitos de las bases, ¿no? Digamos 4 o 5 años de experiencia, con determinadas especialidades,
entonces tienes que ejecutar el contrato con ese personal que tú acreditaste. Si es que no cumples con eso, se te aplica penalidad. Y bueno, bien, en este tipo de penalidad hay dos momentos, ¿no? Un primer momento que tiene que ver con los primeros 60 días, que es el momento, digamos, más duro, por ponerlo en algunos términos, ¿no? En la obligación, porque en estos primeros 60 días de la ejecución del plazo de ejecución contractual, no es posible solicitar la sustitución del personal. Salvo que ocurran alguna de las causales que te eximen de la aplicación de la penalidad en caso ejecutes la obra con otro personal, ¿no? Muerte, invalidez o inhabilitación para ejercer la profesión. Entonces, el personal, leamos, ¿no? El personal acreditado permanece como mínimo 60 días desde el inicio de su participación o por el íntegro del plazo de ejecución si este es menor a 60. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una UIT ni mayor a una UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. Es posible exceptuarse solo en caso de muerte, invalidez sobreviniente o inhabilitación. Se puede solicitar la sustitución dentro de los 5 días posteriores de conocido el hecho. Esto es durante los primeros 60 días, que solamente podrías eximirte de la aplicación de la penalidad en caso se verifique que has incumplido con esta obligación en 3 supuestos, ¿no? Muerte, invalidez e inhabilitación. Transcurridos esos 60 días, está permitida siempre y cuando se sustente la sustitución del personal acreditado. No obstante, si es posible también que en este periodo se te aplique la penalidad porque, digamos, ¿no? Transcurren los 60 días y pues el supervisor identifica, no sé, que el residente de obra no está. Entonces no está y te aplican la penalidad. O que el residente de obra hay otra persona que no es la acreditada que está fungiendo de residente de obra. En ese caso también te aplican la penalidad y naturalmente al no tener nada que ver con la obra, el supervisor, como sabemos, está autorizado para expulsarlo, ¿no? de ahí. Además de que te aplican la penalidad. Algunos detalles más sobre esta penalidad. En los primeros 60 días, la solicitud de sustitución por haberse configurado alguna de las causales que exceptúan la aplicación de la penalidad se efectúa por escrito dentro de los 5 días de conocido el hecho, ¿no? Digamos, ¿no? Si es que lamentablemente acaece la muerte, la invalidez o la inhabilitación de alguno de los miembros del personal acreditado, pues desde el momento en que se conoce el hecho, se tiene 5 días para solicitar la sustitución. Transcurridos estos 60 días, se efectúa por escrito 15 días antes de que opere la sustitución. Aquí es importante mencionar 2 cuestiones, ¿no? Que si dentro de 8 días de recibida la solicitud, la entidad no se pronuncia, se considera aprobada la sustitución. Y 2, si es que el personal reemplazante debe cumplir con el perfil exigido en las bases. Es básicamente esas 2 cuestiones, ¿no? Bueno, que están bastante claras, ¿no? Bien. Acá se duplicaba. Bueno. Otra penalidad es que la penalidad por la falta de absolución de consulta formuladas en el cuaderno de obra, como se sabe, el supervisor de obra se encuentra obligado de absolver las consultas formuladas por el residente en el cuaderno de obra dentro del plazo de 5 días. Si es que no absuelve las consultas, es decir, si que incumple con esta obligación, se le aplica la penalidad de una UIT, ¿no? La otra penalidad es que la conformidad técnica otorgada
de forma incorrecta por parte del supervisor, ¿no? O mejor dicho, se aplica porque la conformidad técnica ha sido otorgada de manera incorrecta. Entonces, el supervisor de obra, que es, como hemos dicho, el técnico encargado o el profesional encargado de otorgar la conformidad técnica, solo puede emitir esta conformidad en la medida de que hubiese verificado que la obra se ejecutaba conforme a los planos, especificaciones técnicas y de calidad. Si es que como consecuencia de la verificación y funcionamiento de la operatividad, es decir, si es que en la otra fase el comité de recepción se da cuenta que la obra no está culminada, entonces anota esa circunstancia y se le aplica al supervisor una penalidad no menor a 1% ni mayor al 5% del monto del contrato de supervisión. Bien, finalmente, estas otras penalidades que son facultativas son aquellas que se consignan en las bases a criterio de la entidad, deben ser objetivas, razonables, congruentes con el objeto de la contratación y no pueden sancionar el retraso injustificado. Son 3 características, o mejor dicho, de estas 3 características, 2 ya la hemos conversado con relativa amplitud, ¿no? Que es la primera y la tercera, ¿no? La primera, que es que tienen que consignarse sí o sí en las bases, y la tercera, que es que no pueden sancionar el retraso injustificado. Pero en la segunda, de repente es preciso comentar un poco, ¿no? Respecto de las características que deben de cumplir estas otras penalidades que la entidad a su criterio incorpora en las bases, ¿no? Tienen que ser objetivas, es decir, la entidad debe establecer de manera clara y precisa el tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el cual se verificaría la ocurrencia de tales incumplimientos. Es decir, tiene que estar objetivamente cuál es el incumplimiento que se va a sancionar, cuál es la sanción que se le va a imponer, o sea, cuál es la penalidad que se le va a imponer a ese incumplimiento, y 3, cómo se va a verificar ese incumplimiento, o sea, un procedimiento, ¿no? Tienen que ser razonables, es decir, cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que habrían aplicarse al contratista deben ser proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento, ¿no? Digamos, pues, que yo establezca una penalidad para la demora en la entrega del expediente técnico del adicional de obra. Imaginemos que, como sabemos, desde la última modificación hay un plazo fijo, ¿no? que es de 15 días. Entonces yo quiero sancionar la demora en la entrega de ese adicional, de ese expediente técnico. Entonces, pues yo no voy a ponerle que la penalidad que se le va a imponer por ese hecho va a ser el 10% del monto del contrato, es decir, lo máximo, ¿no? No es posible, no es proporcional a ese incumplimiento. Bien, finalmente tienen que ser congruentes con el objeto de la convocatoria, ¿no? Que tiene que ver es que haya relación, ¿no? Congruencia, coherencia entre la penalidad y aquello que es objeto de la contratación. Para culminar, porque ya estamos en lo último, tenemos el último caso, que se los leo y ustedes responden posteriormente, ¿no? Una entidad contrata la ejecución de una obra cuyo plazo contractual es de 90 días. El día 1 del plazo de ejecución, el contratista comunica a la entidad que el residente de obra no podrá continuar desarrollando sus funciones, pues se le ha diagnosticado una enfermedad crónica que impide que se continúe trabajando. El día 11, ¿no? Razón por la cual solicita la sustitución desde el día 15. Pese a que se aprueba su sustitución, o sea, la entidad aprueba esa sustitución, se advierte que el personal de reemplazo no cumple con la experiencia exigida en las bases. Marque la alternativa correcta. Bueno, ahí tenemos las alternativas y no sé si Loreina podría ayudarme con
con con las preguntas. Claro que sí, estimado Ricardo. Ya vamos a lanzar la pregunta, la última pregunta. Sí, caso número 3. Por favor, estimados participantes, analicemos bien el caso y marquemos la respuesta que corresponde. Hasta ahorita tenemos 1% de participación. Analicen bien el caso y luego marcar, por favor, la respuesta que corresponde. Vamos a dar aproximadamente unos 40 segundos para este caso. Y ya dentro de ese tiempo vamos a cerrar esta votación. Sigamos participando, sigamos sumando. 5% de participación, 6, 7, 8. Ya contamos con 40% de participación. Vamos a llegar al 50% de participación para poder finalizar esta votación. Sigamos sumando, sigamos sumando. Ok, hemos llegado a 54% de participación. Voy a finalizar esta votación y comparto los resultados. La respuesta ganadora es la alternativa C con 55% de participación. Por otro lado, tenemos la alternativa B con 22% de participación y la alternativa D con 14% y la alternativa con 10% de participación. Adelante, estimado Ricardo. Ok, bien, igual veo con bastante satisfacción que se ha contestado correctamente. Pues la respuesta correcta es la letra C, la alternativa C, perdón. Eh, Porque pese a que la entidad aprobó la sustitución, corresponde la aplicación de penalidad, pues el profesional reemplazante no cumple con la exigido en la base. Aquí es importante comprender que son dos temas distintos, ¿no? Es posible que el funcionario encargado de evaluar esta sustitución y definirse que la va a aprobar o no, se haya equivocado. Esa equivocación, pues, va a generar responsabilidad en él, responsabilidad administrativa. Pero eso no exime al contratista de la aplicación de la penalidad porque él tiene la obligación de ejecutar el personal, la obra con el personal acreditado. El personal acreditado es el momento, es aquel pues que tú presentas y acreditas al momento de que perfecciones el contrato, ¿no? Él tenía la obligación de ejecutar con él y si es que lo iba a sustituir, el reglamento pues establece como obligatorio que el sustituto tiene que cumplir con las mismas exigencias de las bases, ¿no? Con el mismo perfil exigido en las bases. Entonces no se salve la penalidad al margen de que internamente pues se genere contra el funcionario que aprobó quizás erróneamente, ¿no? la sustitución. Entonces, esa es la respuesta correcta. Bien, para finalizar, pues, un pequeño cuadro de resumen, ¿no? Ya sabemos, el concepto más general son penalidades en contratos de obra. Tenemos una penalidad por mora que sanciona el retraso injustificado, que se aplica de manera automática y que no puede exceder el 10% del monto del contrato original, perdón, el monto del contrato vigente, porque si no, es posible resolver el contrato. Después están las otras penalidades que tampoco pueden llegar a un máximo del 10% del contrato original, perdón, vigente, que tienen que estar establecidas en las bases y que tienen que ser
congruentes, objetivas y razonables, ¿no? A su vez, estas otras penalidades se dividen en obligatorias y facultativas. Las otras penalidades facultativas que se consignen, como hemos indicado, no pueden sancionar el retraso injustificado. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Hasta aquí sería con la parte expositiva y inmediatamente pasaremos a la absolución de las consultas. Así es, estimado Ricardo, muchísimas gracias por la primera parte, por una excelente explicación. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte, que va a ser responder las consultas de los participantes. Veo aproximadamente 66 preguntas. Vamos a responder hasta las 5:35. ¿Qué le parece? Por favor, me confirma la hora. Estimados participantes, vamos a responder, o el especialista va a responder las preguntas relacionadas a la exposición. Adelante, estimado Ricardo. Gracias. El primero tenemos a Humberto, dice, buenas tardes. Los dos tipos de penalidades, las sumas deben alcanzar un valor máximo del 10% del monto del contrato o la penalidad es por separado. Es decir, la penalidad por mora 10 y otras penalidades 10. ¿Se entiende así? Sí, así se entiende. 10% es el monto máximo que puede alcanzar cada una de las penalidades. 10% de la penalidad por mora, 10% de las otras penalidades. Buenas tardes. Bueno, hay casos concretos también muy extensos. Esos casos no son posibles contestarlos. Bien. ¿Cómo aplicar otras penalidades que están en el contrato cuando la ley dice que debe indicarse el procedimiento, pero el contrato no está en el procedimiento? Pregunta, ¿se aplica o no? No. No son aplicables las otras penalidades que no cumplan con las características que exige el reglamento, ¿no? Una de ellas, pues, es que sean objetivas, y que sean objetivas significa que tienen que estar contempladas en el contrato. Tienen que estar contempladas en el contrato, o sea, tanto el supuesto de incumplimiento como la sanción por el incumplimiento y como el procedimiento para verificar ese incumplimiento. Si no están en las bases, pues no es posible. Alguna vez nos hicieron una consulta de qué pasaba si es que no estaban en las bases, pero sí estaba en el pliego absolutorio. Lo que pasa, hubo un caso en que en las bases integradas no se habían incorporado pues las penalidades, pero sí estaban en el pliego absolutorio. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Se considera como puesta, como no puesta? Entonces, ahí se acudió a un dispositivo que expresamente en el reglamento señala pues que en caso de contradicción entre el pliego absolutorio y las bases integradas, prima lo que está en el pliego absolutorio. Entonces, a partir de esa norma se pudo deducir que la penalidad sí estaba puesta en el contrato. Entonces, el procedimiento sí estaba puesto en el contrato. Como sí estaba puesto en el contrato, podía aplicarse la penalidad. Hay un aspecto adicional a considerar. Buenas tardes. No. Las preguntas siguen. Bueno, el caso de retraso justificado, ¿cómo procede la entidad y el contratista para no aplicación de la penalidad por mora? Claro, se tiene que solicitar, realmente no hay un procedimiento. No obstante, hay un aspecto que no se encuentra regulado. Lo que sí está regulado es, digámoslo así, el derecho que se tiene, ¿no? de
solicitar que te eximan de la penalidad, ¿no? Entonces lo puedes realizar en la entidad tendría que pronunciarse. Para la entidad tampoco se ha establecido alguna formalidad respecto de cómo se debe contestar este pedido. No se dice si es que necesariamente tiene que verlo el supervisor, no se dice si necesariamente tiene que ser emitido mediante resolución y eso, ¿no? Entonces, la ausencia de alguna formalidad no invalidaría, pues, que el procedimiento se haya hecho correctamente, ¿no? Bien. Dice, en un contrato de ejecución de obra, el cálculo de la penalidad se aplica al monto total del contrato o a la partida no ejecutada. Considerando muchas veces que el contrato de total de la obra son altas, en tal contexto, un día de penalidad por alguna partida no ejecutada podría exceder el monto de 10% y dejar expedita la vía para la resolución del contrato. Bueno, lo que dice el reglamento es pues que se aplica el monto, el cálculo se realiza por el monto total, ¿no? O sea, ¿cómo se aplica la penalidad? Como indicamos, se calcula, o sea, la penalidad por mora se aplica por cada día de retraso. Por ende, para aplicarla tienes que saber cuál es la penalidad diaria, cuál es el monto de la penalidad diaria. Para saber el monto de la penalidad diaria tienes que aplicar la fórmula. Y los valores que se ingresan en la fórmula son, además del F, que va a depender del caso, ¿no? Si es que es mayor o menor a los indicadores ahí establecidos, además de eso va a depender del monto y plazo, ¿no? Del contrato. Así que se considera el monto total y el plazo total. A ver, vamos a adelantarnos. Lamentablemente no vamos a poder contestar todas, son demasiadas preguntas. Al establecer las cuantías de las penalidades, ¿es posible hacer referencia a la UIT vigente o es recomendable consignar dicha cuantía con un monto definido? Este es un problema muy recurrente, sobre todo, sobre todo en las otras penalidades. Si es que se aplica la penalidad al monto de la UIT vigente, al momento de las bases, al momento de la verificación del incumplimiento, al momento del cobro de la penalidad. Ese tema naturalmente no se encuentra establecido o regulado en el caso. Muchas soluciones jurídicas pueden derivarse de ese tema. Acá a la pregunta de si es que es recomendable una cuantía o un monto definido, la verdad es que en la medida de que un monto definido puede evitar este tipo de conflictos, que la verdad es que hablarlos nos tiraríamos por lo menos 1 hora y media más, sí, pues, ¿no? Sería recomendable un monto definido, que dice sería el UIT vigente al momento de la aplicación. Sí, bueno, particularmente yo tengo la posición de que tendría que aplicarse la UIT en realidad acaecida al momento en que se incurrió la penalidad, ¿no? Pero no hay una solución. Es totalmente discutible el tema, ¿no? Es discutible realmente. Dice, a ver, las otras penalidades son establecidas desde el requerimiento del área usuaria y si no los coloco pueden ser agregadas a las bases. En realidad tendrían, como tienen que ver con el requerimiento, con el incumplimiento de elemento central, por eso cuando empezamos la exposición decíamos que, o la primera idea que apuntalamos fue la anatomía del contrato, ¿no? Entonces, las penalidades tienen que ver con la custodia del objeto y del plazo. Entonces, el objeto está íntimamente ligado con el requerimiento. Por eso, si es que van a ser agregadas en las bases,
lo que se recomendaría sería pues no una autorización del área usuaria en caso que, no sé, pueden darse múltiples circunstancias, no es posible que se haya puesto incorrectamente, que a partir de ahí se haya generado una observación. Entonces allí se puede mantener el procedimiento, simplemente se tendría que reajustar el requerimiento para no perder todo el procedimiento, tendría que ajustar el requerimiento previa aprobación del área usuaria, que es la responsable por la ley de la determinación del requerimiento, ¿no? Otra posibilidad es pues que advierte esa necesidad y la entidad tenga bien pues retrotraer el procedimiento y volverlo a convocar, ¿no? Pero lo recomendable o lo que se estaría más conforme o más ajustado a la norma sería pues que desde las bases, desde desde el requerimiento estén contempladas las penalidades. Mi consulta dice, si una orden de compra con entrega única y el proveedor entrega solo una parte y la diferencia no entrega, ¿cómo se debe aplicar? Bueno, no es obras. Bueno, adelantémonos un poco. Hay otras de ampliación de plazo. El no cobro de penalidades por parte de la entidad como perjuicio económico para el Estado. Por regla general se considera como perjuicio económico para el Estado. Doctor, ¿cómo se puede justificar las otras penalidades? ¿Habrá jurisprudencia o sustento legal? En realidad depende del caso, ¿no? Eso sí, por lo general lo que tendría que hacerse en el procedimiento de aplicación de penalidades, aunque no esté en la norma, es otorgarle un plazo para que el contratista emita sus descargos, ¿no? Eso tendría que estar consignado en las bases como parte del procedimiento, ¿no? Dice, la ausencia del supervisor acarrea penalidad. ¿Y cuánto sería la penalidad? Bueno, eso dependerá de la penalidad que se hubiese puesto, pero en el contrato de supervisión, que si bien es un contrato vinculado con el contrato de obra, es pues un contrato independiente, ¿no? Dice, si el profesional residente de obra no cumplió con los 60 días de permanencia, el residente de obra solicitó renuncia al contratista por salud, si el profesional no cumplió, el residente de obra no cumplió con los 60 días de permanencia, el residente de obra solicitó renuncia al contratista por salud, sustentando todos los documentos acreditados por salud, recetas médicas y análisis, ¿es posible aceptar la renuncia? ¿Aplica penalidad? No, si es que se verifica la ausencia por esos casos, no se aplica la penalidad porque, o sea, en la medida de que se pueda deducir que lo que ha sobrevenido es una invalidez, ¿no? O sea, es decir, hay una opinión, ahora no tengo el número exacto, pero en el 2021 se presentó la consulta vinculada sobre cuál era el alcance del término invalidez sobreviniente para como causal de excepción de la aplicación de las penalidades, ¿no? Entonces, lo que se dijo fue que la invalidez sobreviniente era la disminución de las capacidades físicas o psíquicas del profesional que impedían que cumpla correctamente con el desarrollo de sus funciones. Es decir, si es que esta enfermedad está vinculada con el desarrollo de sus funciones, impide el desarrollo de sus funciones,
y ha sobrevenido al contrato, entonces se configura la causal y no se aplica la penalidad. Un supervisor puede estar en 3 obras y trabajar como gerente en una municipalidad. Bueno, ese es otro tema, pero el supervisor tiene que estar tiene que tener dedicación exclusiva, salvo en el caso de obras por paquete. Bien, a ver, ¿qué más? Sí, sí, sí. Bueno, medidas cautelares. Ante la pregunta que lanzó, donde la respuesta correcta fue 7 días, ¿qué pasa si el supervisor no otorgaba la conformidad? Bueno, ese es un tema que no está regulado en la norma, pero mi opinión personal, a pesar de que no hay una posición de OCE, no es algo oficial, pero lo que considero es que en este caso no se habría cumplido con culminar la obra, ¿no? La obra estaría abierta, ¿no? Entonces, hasta que se vuelva a notar la culminación y se corrijan estos aspectos, se tendría que aplicar la penalidad, salvo el periodo que tiene la entidad para emitir la conformidad, ¿no? Esa sería la solución que yo le daría, porque lo que sanciona la penalidad por mora es el retraso injustificado en el cumplimiento de las prestaciones. Y como hemos dicho, esto se manifiesta en el contrato de obra cuando no se han culminado los trabajos dentro del plazo establecido. Si es que no te dio la conformidad técnica, significa que no has culminado con los trabajos. Esa sería mi opinión, básicamente. Estimado Ricardo, vamos a responder una pregunta más para poder finalizar con la segunda parte, por favor. Ok. Bien, bueno, veo que en el chat también hay consultas, pero son sobre adelantos, es un poco más difícil de ver. A ver. Con respecto a la penalidad por mora, 10% del monto del contrato vigente. Se debe considerar el monto del contrato vigente en la fecha que alcanzó el monto máximo de la penalidad o el monto vigente al término de la obra. Yo opino que es al término de la obra, porque la penalidad por mora, como ya hemos dicho muchas veces, se aplica cuando no se culmina con la obra, ¿no? Entonces, solo en ese momento se podría aplicar la penalidad por mora en el caso de obras, no en el incumplimiento de hitos parciales. Por cierto, por ejemplo, la verdad es que es posible, me he topado con muchos casos en que se ha querido penalizar hitos o retrasos, ¿no? Como otras penalidades, no sé, digamos, no sé, es que a la fecha la obra no está al 80%, se aplicará la penalidad tal, ¿no? Esa penalidad no podría aplicarse porque, como hemos dicho, lo único que puede sancionar el retraso injustificado es la aplicación de penalidad por mora. Y aquí lo que se estaría haciendo es poner estas otras penalidades como si fuesen penalidad por mora. Y bien, con esto culminaríamos con la sesión de hoy. La verdad es que veo muchas preguntas, hay muchas que tienen un texto bastante amplio y lamentablemente el tiempo es limitado. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Ha sido muy interesante también saber sus observaciones y sus preguntas. Y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad aquí en los programas de capacitación que desarrolla el OCE. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, estimado Ricardo, por haber respondido la mayor cantidad de las preguntas. Nos vemos en los futuros eventos. Muchas gracias por haber compartido sus conocimientos, por su tiempo en esta tarde. Igual forma, agradecemos a todos los participantes por haber interactuado, ¿no? Por las diferentes herramientas, por la herramienta de votaciones, por la herramienta de preguntas y respuestas, por la herramienta chat. Muchísimas gracias, estimados participantes, por habernos acompañado esta tarde. En este preciso momento, darles indicaciones acerca de la constancia y la grabación. En este caso, el material se encuentra en el aula virtual. También pasé hace unos minutitos el enlace por el chat. Si desean, por favor, buscar y descargar. Ojo, el material se encuentra en el aula virtual. Voy a comentar acerca de la constancia y de la grabación. La constancia del evento va a estar disponible por 7 días, eso quiere decir hasta el día 23 de febrero, 11:59 de la noche. Y como siempre mencionamos, antes de descargar la constancia, tiene que visualizar que sus datos estén correctamente registrados. ¿Y cómo hago eso? Ingresar al aula virtual, a ir a la parte donde dice perfil y editar perfil, ¿no? Y luego descargar la constancia. Ojo, la constancia va a estar disponible hasta el día 23 de febrero, 11:59 de la noche. A partir del día 24-25 ya no podrán ubicar el evento en el aula virtual, es decir, que ya no tendrán opción, oportunidad de descargar la constancia. La grabación, ¿no? También hasta el día 23 de febrero, 11:59 de la noche. En unos minutos vamos a subir la grabación a la plataforma, al aula virtual. Pueden invitar amigos, familiares para que puedan visualizar desde el primer minuto hasta el último minuto. Luego descargar la constancia. En este preciso momento voy a compartir nuestra agenda OCE. Aún tenemos los cursos microlearning y los eventos, no tanto las videoconferencias y los webinars. Los cursos microlearning son cursos autodidactas, está dividido en unidades, hay un examen final, en el examen final tienen que obtener una nota de 14 a más para poder aprobar y obtener el certificado. Este curso microlearning es un curso autodidacta. Esto quiere decir que ustedes pueden ingresar al aula virtual y desarrollar las actividades en cualquier momento, es en las mañanas, en las tardes o en las noches, los sábados o los domingos, ¿no? Tenemos dos cursos, funciones y responsabilidad del comité de selección. Vamos a la edición número 2. Las inscripciones están aperturadas hasta el día 18 de febrero y el desarrollo ya inició el día 8 y estaría finalizando el día 22 de febrero. Por otro lado, tenemos el microlearning, sistemas y modalidades de contratación, edición número 2. Inscripciones hasta el día 18 de febrero, desarrollo del 8 al 22 de febrero. El día de mañana tenemos la videoconferencia Ética y Responsabilidades en la fase de la contratación pública. Nos vemos el día de mañana en este evento a partir de 4 a 5:30 de la tarde. El día martes, ¿no? El día martes tenemos otro evento, la competencia en la contratación pública, a partir de 4 a 5:30 de la tarde. Y el día jueves vamos a continuar con otra pizarra, en este caso estará a cargo de la Dirección de Arbitraje, y el tema a desarrollarse será servicio de instalación del Tribunal Arbitral y árbitro único en los arbitrajes ad hoc, en el mismo horario de 4 a 5:30 de la tarde. Y el día lunes 27 de febrero tenemos otra videoconferencia, riesgos en la formulación de requerimientos, en el mismo horario de 4 a 5:30 de la tarde. Y el día 28 estaríamos culminando con los eventos de febrero. Tenemos otra videoconferencia, diferencias entre el valor estimado y el valor referencial, en el mismo horario de 4 a 5:30 de la tarde. Canales digitales, tienen mesa de parte digital, chat de LOCE, central de consulta, formulario de contacto, horario de atención lunes a viernes de 8:30 a 5:30 de la tarde. Recordarles nuestras redes sociales como Facebook, tenemos Spotify, YouTube, LinkedIn. Por ese medio difundimos información relacionada a los eventos y entre otros puntos, ¿no? Y nosotros de capacitación tenemos nuestro grupo de Telegram, nos pueden buscar como @eventos de capacitación. Antes de ello tienen que descargar Telegram desde Google Play o App Store, o en la misma laptop también pueden instalar Telegram, unirse a este grupo. Por este grupo difundimos información relacionada a las videoconferencias, a los cursos MOOC, los talleres autodidactas, los talleres en vivo que se vienen a partir del mes de marzo, entre otros cursos y otra información. En ese momento, sí, hace unos momentos estaba pasando la encuesta, voy a pasar nuevamente la encuesta, por favor. Si tuvieran algún comentario o sugerencia, nos pueden dejar. Eso sería todo por nuestra parte, estimados y estimadas. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y nos vemos en el evento del día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos y a todas.